Muy buenos días, bienvenidos a nuestra tercera clase grabada de esta materia de contabilidad básica. Como les he platicado desde el principio de esta materia, vamos a estar dividiendo cada semana en dos partes estas clases grabadas. La intención como tal es para que ustedes les sea mucho más sencillo poder abordar todos los temas, que son varios, que estaremos revisando de esta materia de contabilidad básica, y es fundamental que puedan tener claridad de cada uno de estos temas que estaremos platicando de ellos, ¿no? Porque si no, pues en definitiva, para este segundo parcial que vayamos a tener, va a ser complejo hacer los ejercicios si no tienen las bases fundamentales. ¿Ok? Bien, pues bueno, el día de hoy estaremos viendo cuatro temas en particular. Uno de ellos tiene que ver con los tecnicismos contables. En esos tecnicismos contables, eh, ¿por qué es importante? Vamos a hablar de ciertos conceptos que cuando no tienes conocimiento de nada de contabilidad o es la primera vez que estás hablando de contabilidad, es fundamental que lo conozcas, porque si yo te hablo de términos como es que debes hacer un cargo, un abono, en el debe, en el haber, hay que debitar o hay que acreditar, hay que saldar una cuenta, el resultado es un saldo deudor, un saldo acreedor, difícilmente vas a entender de qué estoy hablando, ¿no? O desde el principio, cuando hablamos de una cuenta contable, ¿qué es una cuenta contable, no? Y también entender cuáles son esas clasificaciones de cuentas que hay, que es el otro tema que estaremos revisando. También vimos un poquito de la historia de Fray Luca Paioli, que fue el precursor o el que se le conoce como el padre de la contabilidad, a través de ¿cómo decirlo? De esta aportación del método de la partida doble, que fue muy interesante y hasta desde la Edad Media a la fecha se sigue utilizando. Y por último veremos otro tema, los libros de contabilidad. Lo he platicado constantemente. Los libros de contabilidad eh, te van a ayudar a registrar, ¿no? Todos estos datos contables que lo vimos la semana pasada, tienen un uso para usuarios internos y usuarios externos, y que de alguna manera incluso son algunos obligatorios, como hoy los vamos a estar revisando, el libro de diario y el libro mayor. Pero bueno, en resumen, estaremos viendo estos cuatro temas. Les comentaba, vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera parte estaremos revisando el tecnicismos contables y la clasificación de las cuentas. En la segunda parte grabada estaremos viendo el método de la partida doble y los libros de contabilidad, enfocándonos en el libro de diario y el libro mayor. Bueno, pues sin más, voy a apoyarme ahorita de algunas grabaciones que están, algunos videos muy interesantes que están en YouTube. Les digo dónde están estos videos también para que vean, por si los quieren buscar en otro momento, los tengan a la mano. Muy interesantes y que bueno, de ahí podremos partir para después regresar a la plataforma y estaremos conversando al respecto. Pues bueno, sin más, empecemos con este primer video que quiero que revisemos acerca de la naturaleza de las cuentas para que de ahí podamos partir. Bueno, entonces voy a proyectar y a ponerles el audio para que se pueda escuchar también. Y como les mencionaba, ustedes lo van a poder encontrar este video en YouTube como La naturaleza de las cuentas en contabilidad. Y está en verdad muy interesante, les va a servir mucho para que podamos entender lo que más adelante estaremos revisando. Bueno, vamos a ver el video, a escucharlo y después conversamos al respecto. Hola, yo soy Felipe y con lo que aprenderás en este video no tendrás problemas para entender y realizar asientos contables. Así que si eso te interesa, comencemos. Iniciemos por conocer el esquema de la cuenta T, que es la representación gráfica de los registros contables, y recibe su nombre porque, como podemos ver, parece una T. Este esquema se conforma por tres partes: la parte superior, en donde escribiremos el nombre de la cuenta; la columna izquierda, llamada debe o débito; y la columna derecha, llamada haber o crédito. Aquí es importante aclarar que debe y haber, o débito y crédito, simplemente se refiere a los lados de la cuenta. No significa que porque se llama debe es lo que tiene la empresa o algo por el estilo. Solo son los lados de la cuenta.
Es muy importante aclarar esto porque hay muchos que intentan encontrarle coherencia a esas palabras y en base a eso hacer los registros contables, cuando en realidad lo que le da coherencia a los registros contables es la naturaleza de las cuentas, pero ya llegaremos a eso. Continuando con el esquema de la cuenta T, cuando hablamos de debitar una cuenta, nos referimos a registrar un valor en el lado izquierdo de la cuenta. Y cuando hablamos de acreditar una cuenta, nos referimos a registrar un valor en el lado derecho. Veamos un pequeño ejemplo para entender mejor esto. Imaginemos que abrimos la cuenta del dinero en efectivo, llamada caja. Escribimos su nombre en la parte superior. Ahora imaginemos que esta cuenta se debitó por 12,000 pesos. Eso quiere decir que en el lado izquierdo o del debe vamos a escribir 12,000. Después imaginemos que nos dicen que esta cuenta se acreditó por 8,000 pesos. Eso significa que vamos al lado derecho o del haber y escribimos 8,000. Finalmente, el último concepto que nos interesa saber sobre las cuentas es el saldo. El saldo es la diferencia entre los valores registrados en la columna del debe y los registrados en la columna del haber. Mirando el ejemplo que veníamos realizando, observamos que tenemos 12,000 pesos en el lado del debe y 8,000 pesos en el lado del haber. Para hallar el saldo de una cuenta, debemos tomar al mayor y restarle el menor. En este caso, a 12,000 le restamos 8,000. Eso nos da como resultado 4,000 pesos. Para marcar qué es el saldo de una cuenta, trazamos una línea debajo de los registros que se hayan realizado en esa cuenta y en el lado que haya estado el mayor, que en este caso es el lado del debe, escribimos los 4,000. Y podemos decir que esta cuenta tiene un saldo débito de 4,000 pesos. Si quieres ver más ejemplos de los saldos de las cuentas, ve a ver el video de la tarjeta que estoy señalando en cuanto termines de ver este video. Ahí se explica más a detalle el tema. Algo importante por mencionar es que existen 6 clases principales de cuentas, que son las cuentas de activo, las de pasivo, las de patrimonio, las de ingresos, las de gastos y las de costos. En un momento ya les diré a qué se refieren cada una de estas y el manejo que se les da. Pero bueno, ya habiendo repasado todo lo básico, podemos pasar a explicar la naturaleza de las cuentas. Aquí mucha atención y si quieres puedes ir tomando pantallazos de los gráficos que se utilizan para recordar el manejo de las cuentas, porque si entiendes esto, podrás hacer y entender cualquier registro contable. La naturaleza de las cuentas se refiere al modelo ya establecido para registrar las operaciones dependiendo de la cuenta de la que estemos hablando. Es decir, dependiendo de la cuenta, su valor aumentará por un lado y disminuirá por el otro. No todas las cuentas aumentan su valor por el mismo lado, y por eso es tan importante conocer la naturaleza de cada cuenta para poder hacer los registros contables de forma correcta. En realidad, esto es mucho más fácil de lo que suena, así que vamos con la naturaleza de cada cuenta para que se entienda mejor. La primera clase de cuenta son las cuentas de activo. Los activos son todas las cosas que la empresa posee, es decir, bienes y derechos de su propiedad. El manejo de las cuentas de activo es que aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Eso quiere decir que cuando la empresa adquiere activos o tiene activos, registramos esos valores en el lado del debe. Y si la empresa pierde activos, los registramos en el lado del haber. Esta clase de cuentas es de naturaleza deudora o de saldo débito. Es decir, que cuando calculamos el saldo de las cuentas de activo, siempre va a quedar en el lado del debe. La segunda clase de cuentas son las de pasivos, también llamadas pasivos externos. Esto se refiere a todas las deudas que la empresa debe pagar, es decir, compromisos que tarde o temprano tendrá que pagar. El manejo de esta cuenta es aumentar por el haber. Eso quiere decir que cuando se adquieren deudas, se registran los valores en el lado del haber, y cuando esas deudas se pagan, se registran en el lado del debe. Esta clase de cuentas son de naturaleza acreedora o de crédito.
Es decir, que cuando calculamos el saldo de las cuentas de pasivo, siempre va a quedar en el lado del haber o del crédito. Aquí ya podemos sacar una conclusión que nos será muy útil cuando estemos realizando registros contables y corroborando si lo que hicimos está bien. La naturaleza de las cuentas siempre va a coincidir con el lado por el que aumentan. La tercera clase de cuentas son las de patrimonio, también llamadas patrimonio neto o pasivo interno. Las cuentas de patrimonio se refieren a los recursos propios de la empresa, como por ejemplo las inversiones de los dueños o las utilidades que se reinvierten. Estas cuentas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, que cuando se realizan más aportes a la empresa se acredita y cuando algunos aportes de la empresa se van, se debita. Es por esa razón que esta cuenta es de naturaleza acreedora o de naturaleza de saldo crédito. La siguiente clase de cuentas son las de ingresos. Estas se refieren a los conceptos por los cuales la empresa puede recibir pagos. Su manejo es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Es decir, que cuando se reciben ingresos, estas cuentas se acreditan, y que cuando por alguna razón se anula el motivo de recibir un ingreso, se debitan. Eso hace que esta clase de cuentas sean de naturaleza acreedora o de naturaleza de saldo crédito. Por cierto, antes de continuar con las cuentas que faltan, quiero aclararte que cada clase de cuenta tiene un manejo diferente para que de esa forma se cumpla el principio de partida doble, el cual dice que para que los asientos contables estén bien, los valores de los débitos tienen que ser iguales a los de los créditos. Si quieres saber más del principio de partida doble, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando en cuanto termines de ver este video. Ahí explico a detalle el tema e incluso realizo ejemplos. Continuando con la naturaleza de las cuentas, la siguiente clase de cuentas son las de gastos. Estas se utilizan para todos los conceptos que debe pagar la empresa, pero que no están relacionados con su actividad principal. El manejo de estas cuentas es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Es decir, que cuando hay gastos que se deben pagar, se debita, y si por alguna razón ya no tenemos que pagar esos gastos, se acredita. Esta clase de cuentas son de naturaleza deudora o de naturaleza de saldo débito. Finalmente, la última clase de cuentas son las cuentas de costos. Estas se refieren a todos los conceptos por los que debe pagar la empresa y que sí están relacionados con su actividad principal. Su manejo, al igual que las de gastos, es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumentan cuando se generan los costos y disminuyen cuando se anula el concepto de que se genere un costo o de que se incurra en un costo. Eso hace que su naturaleza sea deudora o de naturaleza de saldo debe. Si al calcular el saldo de una cuenta, este no coincide con la naturaleza, eso significa que hay algún error en los registros contables. Puede que en ejercicios académicos los saldos de las cuentas no coincidan con su naturaleza, pero en la vida real el saldo de la cuenta y la naturaleza siempre coincidirán. Ahora ya puedes revisar ejercicios de asientos contables o registros contables. En la tarjeta que estoy señalando te dejo uno con bastantes ejemplos. Y en pantalla hay un resumen de la naturaleza de las cuentas que te será muy útil hasta que las aprendas. Además, no olvides revisar los otros videos que se sugirieron durante este para que tengas un dominio completo de estos temas. Y si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, comentar de qué otros temas te gustaría ver contenido. Pues muy bien. La verdad es que está muy interesante este video. Vamos a darle un like a este profesor. Les mencionaba, así van a poder encontrar este video en YouTube, la naturaleza de las cuentas en contabilidad, y nos va a servir mucho para los tecnicismos que aquí se aplicaron, ¿no? Y entender muy bien a qué nos referimos con el debe, el haber, el cargo, el abono, o se debita o se acredita, o los tipos de saldos que hay.
Entonces, con esto vamos a empezar nuestro primer tema del día de hoy. Y bueno, pues la verdad es que está muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora la información que tenemos ya cargada también en la plataforma de CETEC para que ustedes puedan ahí seguir consultando esta información y avanzamos, ¿sale? Entonces, a ver, voy a proyectar. A ver, vamos a poner aquí el apuntador. Listo. Bueno, estos tecnicismos, les decía, pues es importante primero entender estos conceptos porque si no va a ser muy complicado poder hacer posteriormente los ejercicios contables. En primera instancia, vamos a ver qué son las cuentas. Y las cuentas son cuadros gráficos que permiten registrar y acumular en forma ordenada datos que provienen de todos los movimientos o todas las operaciones que hacen las empresas, ¿no? Y a través del tiempo. Contienen una serie de sectores que se habilitan con el fin de agrupar información y facilitar el uso. Vimos hace ratito en el video que se manejan con este esquema, las T's de mayor, así se le conoce, ¿no? La cuenta T, este esquema de mayor. ¿Cómo está estructurada? Y también lo veíamos en el video, se le llama T porque tiene esta forma, ¿no? Una línea horizontal en la parte superior y una línea vertical en medio y hace una forma de una T. En la parte de arriba va a ir el nombre de la cuenta. En el siguiente tema vamos a ver las clasificaciones, qué son las cuentas como tal y la clasificación de las cuentas. Del lado izquierdo van a ver estos conceptos que estaremos revisando aquí de este lado y del lado derecho están estos otros conceptos que van a hacer también referencia a los registros que estaremos haciendo de estas operaciones que hagan las organizaciones. ¿Sale? En primera instancia, y algo que también me pasaba, como decía en el video, de repente yo decía el debe y el haber, ¿no? Un cargo y un abono. Entonces, a veces trataba de encontrarle lógica, pero simplemente es una referencia del registro a dónde se tiene que hacer. Por ejemplo, el debe permite identificar el sector izquierdo de la cuenta. Solamente es eso, saber que cuando hablamos del debe, en todas las cuentas, cuando hablamos del debe, se van a registrar del lado izquierdo los movimientos. Y en el haber, se registran del lado derecho de la cuenta. No importa qué cuentas sean, si son de activo, pasivo, capital, como se veía en el video, que ahorita vamos a hablar más al respecto. Simplemente es esa referencia, el debe y el haber. Es en dónde se van a registrar. ¿Sale? En dónde se van a identificar los registros, izquierdo o derecho. Ahora, otro concepto, el cargo. El cargo es el registro o el número tal cual, ¿no? La cantidad que yo voy a anotar por el movimiento que se va a hacer, ¿sí? Y cuando lo vamos a registrar del lado izquierdo se le llama cargo. Cuando el registro lo voy a hacer en el haber del lado derecho, se le llama abono. Ujú. O también tenemos esos otros dos conceptos, el debitar o el crédito, ¿no? El acreditar. El debitar corresponde a la suma de los cargos que vamos a tener de este lado, del lado izquierdo en el debe. Y el acreditar o el crédito corresponde a la suma de los abonos que tenemos en el haber. ¿Ok? Entonces a eso se refiere, debitar y acreditar. Ahora, el saldo de la cuenta es la diferencia que se produce entre la suma de los cargos y de los abonos, ¿sale? Y vamos a tener aquí dos posibles situaciones, o un saldo deudor o un saldo acreedor, dependiendo la naturaleza de la cuenta, como lo vimos en el video, ¿sale? Entonces, el saldo deudor como tal es cuando la sumatoria es mayor en el debe, ¿sí? Y el saldo acreedor es cuando la sumatoria es mayor en el haber. Bueno, pasando ahora al siguiente tema, y con esto vamos a concluir la primera parte de este video. Bueno, vamos a ver ahora sí la clasificación de las cuentas contables. Y para esto, bien, también lo mencionaban en el video, tenemos las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de también de capital, perdón. Aquí no se alcanza, pero son las cuentas de capital o de patrimonio, como también se veía en el video. Bien, las cuentas de activo son todos esos conjuntos de bienes y derechos que posee la empresa. Por ejemplo, la cuenta de caja, que es el dinero que tenemos en efectivo, o la cuenta de banco que voy a tener en el banco que tenga ahí
pues yo mi cuenta bancaria con mi dinero ahí, ¿no? También tenemos cuentas por cobrar, ¿sale? Que son en este caso a mis clientes les voy a dar crédito y entonces hasta que no me pague, pues tengo que tener esta cuenta de cuentas por cobrar, ¿sí? Hay otros conceptos como letras por cobrar cuando me firman algún documento mis clientes. Tenemos también mercancías, ¿no? Materia prima, mobiliario, maquinaria, ¿sale? Algunos bienes como edificio, terreno o vehículos, todo eso que posee la empresa para poder operar se le conoce como cuentas de activo. Ahora, tenemos cuentas de pasivo. Estas cuentas de pasivo son todas esas cuentas donde vamos a identificar las obligaciones que tiene la empresa con otros, ¿no? Con terceros. Eh, Tenemos algunas como cuentas por pagar. Aquí a lo mejor yo también soy cliente de alguna otra empresa y tengo obligaciones, ¿no? Con acreedores o con proveedores. Y tengo que en este caso, si son con acreedores, pues tengo que tener estas cuentas por pagar muy bien identificadas para poder pagar después esa deuda. O si también firmo algún tipo de documento para esa deuda. Facturas por pagar, que son los documentos de crédito que se tienen que cubrir, ¿no? En cierto momento. Los proveedores son a los que tú les vas a deber, pero específicamente insumos, ¿no? Que van dentro de tu producto, que tú vendes como tal. Si son otras deudas diferentes a eso, serían acreedores. Préstamos, ¿no? Estos préstamos con bancos o financieras son estas deudas que tenemos con esas instituciones y también por eso se tienen que registrar. Remuneraciones por pagar son obligaciones de la empresa que debe cancelar a futuro por servicios laborales recibidos. Y bueno, tenemos las otras cuentas de capital, o se le conoce también como capital contable, o patrimonio neto, como veíamos en el video. Estas son lo que la empresa adeuda al propietario o propietarios que han entregado dinero o bienes para que funcione el negocio. También tenemos otras cuentas que son las cuentas de resultados. Y aquí vamos a identificar estas cuentas que demuestran las pérdidas y ganancias que va a tener la organización. Las cuentas de pérdidas son todos esos gastos o todo eso que tiene que cubrir la empresa por su operación como tal. Y las cuentas de ganancias son aquellas que entregan utilidades a la organización. Por ejemplo, los ingresos por venta. Todos los movimientos que se generan cuando hacemos una venta, ¿sale? Lo que nos van a pagar va a ir directamente a ingresos por venta, ¿sale? Eh, y también puede ser que tengamos intereses que cobrar por ciertas operaciones y aquí vamos a tener o prestaciones de servicios. Ahora, las cuentas de resultados afectan directamente al capital, ¿sí? A estas cuentas que decíamos de este lado. Recordando un poquito al principio, les decía, tenemos esta fórmula importante que entender, eh, ¿ok? Que, bueno, en este caso lo vimos la semana pasada, perdón, activo es igual a pasivo más capital. Por eso, aquí es importante esta parte, ¿no? En donde te menciona que en estas cuentas de resultados van a afectar el capital contable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hay pérdidas, disminuyen el capital y si hay ganancias, van a aumentar el capital. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque más adelante vamos a estar revisando cómo se mueven los balances, ¿no? Vamos a tener balance general, el estado de situación financiera, ¿no? O el de flujos de efectivo, que esos son temas que vamos a ver más adelante y nos van a permitir ver en ese sentido en dónde se está moviendo o en dónde implica un movimiento en esos estados financieros, ¿sale? Bueno, pues por mi parte sería todo en esta primera parte grabada de nuestra semana 3 de la materia de contabilidad. En verdad, revisen en este caso nuevamente si quieren el video que está ahí en YouTube, muy interesante. Y recuerden cualquier duda, comentario, por favor, hágamelo saber antes de nuestra clase en vivo. ¿Sale? Pues bueno, vamos a esperar ahorita la segunda parte de esta clase grabada, en donde veremos los métodos de la partida doble y también los libros de contabilidad que les mencionaba, el libro de diario y el libro de mayor.
Muchísimas gracias. Continúen. Vamos a ver la segunda parte.